Recibo un cordial saludo, docente encargada del curso. El día de hoy mi equipo y yo expondremos acerca de nuestro informe final, en el cual hablaremos sobre la globalización y la escuela neoliberal. Los integrantes del equipo son Alexandra Burto Vilches, Axel Cuadro Sánchez, Tandy Paz Enciso, Carla Pucho Caballero y mi persona Heidi Esmeralda Bravoinga. Escuela neoliberal y la globalización peruana. La escuela neoliberal se refiere a un enfoque económico, político que promueve la reducción de la intervención del Estado en la economía, la producción de la libre competencia, la privatización de empresas estatales, la apertura de los mercados internacionales y la reducción de las regulaciones gubernamentales. En el caso de nuestro país, Perú, la adopción de políticas neoliberales ha tenido un impacto significativo en el fenómeno del país. Reformas estructurales. El inicio de la implementación de políticas neoliberales en el Perú se dio a partir de la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En este periodo se llevaron a cabo una serie de reformas estructurales que buscaban modernizar la economía peruana y mejorar su competitividad. Estas reformas incluyeron la privatización de empresas estatales, la desregularización del comercio exterior y la apertura a la inversión extranjera. Privatizaciones. En el Perú, esto incluye la venta de empresas estatales en sectores como la minería, la electricidad, telecomunicaciones y la banca. La privatización buscaba mejorar la eficiencia y productividad de estas empresas. La liberación del comercio. El Perú promovía efectivamente la liberación del comercio, firmando acuerdos de libre comercio y borrando barreras arancelarias. Estas medidas permitieron un aumento significativo de las exportaciones peruanas y una mayor integración en el comercio internacional. Política fiscal y monetaria. El enfoque neoliberal ha enfatizado la estabilidad macroeconómicamente a través de una política fiscal y monetaria disciplinada. El gobierno peruano ha buscado mantener una inflación baja y estable, así como un entorno fiscal sólido. Estas políticas han sido implementadas para atraer inversiones y mantener la confianza de los mercados internacionales. El crecimiento económico. El Perú ha experimentado crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, especialmente a partir de la implementación de políticas neoliberales. Este crecimiento se basa en gran medida en la explotación de los recursos naturales del país, como la minería y la agroexportación. Impacto social del neoliberalismo. El impacto social del neoliberalismo en el Perú ha contribuido en la concentración de la riqueza, la persistencia de la pobreza, la precarización laboral y la falta de acceso a servicios básicos, políticos de protección social. Pobreza. A pesar del crecimiento económico experimentado en los últimos años en el Perú, la pobreza sigue siendo un problema importante en nuestro país. La falta de políticas redistributivas y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos ha exacerbado la pobreza en algunas regiones del país. La informalidad laboral. La implementación de políticas neoliberales también ha llevado a un aumento de la informalidad laboral en el Perú. Muchos trabajadores se encuentran desempleados, sin seguridad social, beneficios laborales o salarios justos debido a la falta de regulación laboral y a la precarización del empleo. Acceso a servicios básicos. La privatización de servicios básicos como la salud, la educación y el agua ha tenido como impacto negativo en el acceso de la población a dichos servicios. Muchas personas no pueden permitirse pagar servicios de calidad y se ven obligadas a recurrir a opciones más baratas y de menor calidad. La globalización. La globalización es el proceso donde se integran diversas economías mediante procesos de producción, comercio y flujos de financiamiento en una sola economía social de mercado. En Perú, a la liberación de movimiento de capitales, bienes y servicios se le conoce como globalización, la cual se estableció a principios de la década de los 90 y se ha venido adoptando a los modelos competitivos de desarrollo. Esto se consolida con los tratados de libre comercio de los que Perú forma parte. Para el Perú, la globalización significa un montón de ventajas que enriquecen al país con los intercambios culturales que se dan entre las partes involucradas y más que nada en la economía que impulsa a crecer a las regiones que están en esto de la globalización. Algunas de estas ciudades y regiones involucradas en el proceso de globalización y que son las más relevantes aquí en el Perú son Iquitos, Cusco, Junín, Arequipa, Trujillo y Lima Metropolitana. También tenemos otras regiones que van en crecimiento en desarrollo de hacerse más globales y más conocidas en el mercado competitivo internacional. Explicación de los conceptos de la economía con relación a los fenómenos de la globalización y crisis económica e inflación. La globalización, la crisis económica e inflación son fenómenos que pasaban anteriormente y actualmente en nuestro Perú.
ya que tuvo un gran impacto económico en el país, en la sociedad, en la familia, en las empresas privadas y públicas. La ciencia de la economía en la globalización. Tiene una relación de un crecimiento y satisfacción de las necesidades, desde la sociedad, empresas, del país y a través del comercio. Esto podemos sustentarlo con un suceso que pasó hace años en el Perú, con la internacionalidad económica, ya que ayudó a obtener nuevos cambios planetarios, ya sea monetario, comercial, tecnológico, apertura de mercados como en la Unión Europea, medios de comunicación, en particular el Internet. Creación de riqueza y reproducción de la globalización económica. La globalización es un crecimiento de riqueza e integración de la microeconomía y macroeconomía, que se centra en cómo las empresas y los individuos toman decisiones según respecto a los precios, la elaboración del presupuesto, la asignación de los recursos. Las ofertas, demandas y la eficiencia de los mercados en el equilibrio del neoliberalismo peruano y en la crisis económica. El neoliberalismo peruano y la crisis económica tiene un periodo donde afronta diferentes dificultades por un tiempo prolongado. El neoliberalismo, como la crisis económica, también propugna la flexibilización laboral, la eliminación de restricciones, regular las actividades económicas. Por ejemplo, Fujimori ganó las elecciones donde viajó a Estados Unidos, se entrevistó como un funcionario en el gobierno norteamericano, del FMI y el BMI, que la única forma de resolver los graves problemas de la economía peruana, donde conllevó a disolver el Congreso de 1922 y empezó a gobernar en forma dictatorial, dejando las condiciones expeditas de la aplicación neoliberalismo. En síntesis, podemos decir que fue esto aplicable en el Perú, que causó una desigualdad muy acentuada a los que lo benefician como el PBI, y casi toda la mayoría de la población peruana tuvo una elevación de bienestar en su validez. Producción de distribución y consumo de bienes y servicios en la inflación. Este fenómeno en sí se relaciona de producción de bienes y servicios y en la distribución, ya que es el aumento generalizado y sostenido existentes en el mercado en determinada etapa. Podemos decir un suceso que ha ocurrido en el Perú fue la elevación de precios en el Perú, donde la mayoría de las personas compraba usos necesarios que sí o sí compraba diariamente, por ejemplo, los alimentos al público en general y la comida y las bebidas al restaurante. La macroeconomía se centra en el desempeño económico, los cambios de producción, la inflación, las tasas de intereses y los tipos de cambio y la balanza de pagos. La globalización económica. Para empezar, la globalización económica es el proceso de interdependencia económica entre el conjunto de países. Facilita la comercialización de productos entre los diferentes países del planeta. Incrementa el consumo de bienes y servicios. ¿De qué forma afecta la globalización en la economía del país? La globalización abre las puertas al comercio libre entre las naciones, lo que permite un mayor y mejor acceso a mercados que antes estaban cerrados. Capítulo 4. Análisis desde la perspectiva microeconómica sobre el fenómeno de la globalización en el Perú. En nuestra actualidad nacional se vive bajo economías cuestionadas, a la vez un gran soporte para el país, subtemas con relación a la globalización y la microeconomía de manera detallada para precisar ciertas ideas que nos van a permitir conocer la situación en la que se encuentra nuestro país. En primera instancia se encarga de analizar y estudiar el comportamiento y funcionamiento de los agentes económicos, como las familias y las empresas en los mercados, explicando detalladamente las variables económicas, tales como la preferencia de los consumidores, salarios, consumo de los agentes, producción. La microeconomía es una disciplina que emplea modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender las indicaciones de las decisiones personales y cómo decidirse para comprender al mundo. La globalización en la microeconomía, como primer punto, podemos explicar una gran variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han formado al mundo en los últimos 50 años. Y en ese marco, el proceso de la globalización económica destaca que la mayoría de países practican un modelo económico de mercado que permite la libertad de la empresa. Punto 2. Determina la información valiosa en el mercado. Los resultados se argumentan por medio de la perspectiva comerciantes que descubren un hallazgo en el conocimiento adquirido de la cultura financiera, toma de decisiones, exponiendo que a pesar de un contexto de crisis económica, mostró una conexión alta donde comerciantes presentan una mayor educación sólida en cuanto al manejo de su inversión y presupuesto. Permite administrar adecuadamente su negocio debido a aquella experiencia adquirida en cuanto a la operación y financiamiento. Facilita afrontar con precisión aquellas circunstancias ocasionadas por la crisis de la pandemia. Esto deriva a un pequeño productor o comerciante que se ve asfixiado por aquellos precios que compiten. Gracias a todos estos aportes hace que el Perú desarrolle nuevas estrategias en estos campos económicos para así impulsar una más activa a la fuerza de trabajo
mercados y otra que involucra recursos más apreciados en la minería. Hoy en día, para ser competitivo y considerado competente, uno tiene que estar altamente capacitado, pues lo contrario queda fuera del sistema. Sencillamente no ingresan las empresas más modernas y tecnificadas del país. Ser considerado competitivo significa ser capaz de brindar a la corriente de servicios altamente valorados por la capital. Conocer la relación entre los consumidores, las empresas y las organizaciones. Como tercer punto, se estudia el comportamiento y relación de los agentes económicos individuales, en primera instancia familias o dos o más integrantes, donde realizan compras de bienes y servicios y puede producir productos del sector primario, secundario, terciario, cuaternario. Asimismo, objetivos económicos bien definidos. Se tienen en cuenta los mercados donde y quién para producir, conocer oferta y demanda, comprende razones por las que se produjeron determinados hechos, principales instituciones y organizaciones como la familia, empresa, Estado y ley a lo largo del tiempo. Punto 4. Analiza variantes de oferta y demanda en el mercado. En primer lugar, este análisis se basa en la oferta y demanda, influye a la globalización de dicho factor económico, predice condiciones de la economía peruana, exportaciones de proyectos mineros, tales como agroindustriales y altos precios en materias primas. Además, las exportaciones continuarán en dinámicas por el inicio de producción de nuevos, como proyectos mineros de Yanacocha, Sulfuro y Conari, y mayores envíos de exportación en un contexto en el que los socios comerciales del Perú continuarán retornando a su senda de crecimiento previa a la crisis, permite impulsar la demanda de nuevos productos de la exportación. La globalización y sus efectos en el sector empresarial. El sistema neoliberal económico triunfante, cuya consecuencia inmediata fue la globalización económica, donde aquellos precios fijados por los grupos económicos más poderosos a través de los mercados nacionales de materias primas, base de la economía de los países subdesarrollados, al respecto de las coyunturas económicas derivadas de los vaivenes de los mercados de capitales mundiales, los cuales son muy sensibles en cambios económicos y sociales del país que producen una estampida o corrida de capitales en lugares cuya influencia en las inversiones es decisiva para la economía de países afectados, produciéndose la crisis tales como el caso de Sudamérica, siendo un caso particular del Perú. Y en segundo lugar mencionamos causa interna, falta de preparación de países en la economía, lo referente a la competencia tecnológica y financiera de las grandes empresas transnacionales, y por otra parte la falta de medios financieros y preparación en el manejo estratégico de las empresas.